¿Ha llegado el momento de sacar la calculadora? Yo diría que sí. Uruguay acaba de empatar con Cabo Verde 2-2. El grupo de Uruguay, que se suponía que iba a ser fácil de predecir, donde la mayoría de gente pensaba que España y Uruguay iban a clasificar, resulta que ya no es así, porque los caboverdianos se convirtieron en la revelación de la fase de grupos, y eso que no han ganado ningún partido, pero sus rivales han sido nada menos que España y Uruguay, y no perdieron contra ninguno de los dos. Una selección cuyos jugadores combinados no te suman ni lo que vale Fede Valverde en el mercado internacional. Pero este mundial nos ha enseñado que el valor de mercado no importa al momento de salir a la cancha. Ahora mismo Uruguay necesita ganarle a España en la fecha 3 para clasificar seguro la siguiente ronda. Si no, se estará arriesgando a quedarse afuera. Con 3 puntos no tienes fijo que clasifiques como uno de los mejores terceros. ¿Pero qué ha pasado? ¿Tan buenos son los de Cabo Verde? ¿Bielsa se convirtió en un vendehumo? ¿Uruguay sin de Arrascaeta no va a ningún lado? Vamos a entender lo que está sucediendo con la selección uruguaya y también qué va a pasar con el grupo. ¿Qué escenarios posibles hay o si Uruguay se podría quedar afuera si no le ganan a España? Porque sería muy duro, asumiendo que Ecuador probablemente se quede afuera del Mundial, que 2 equipos de Conmebol se vayan en grupos. Lo que pasó en este partido solo tiene una palabra para describirlo: papelón. Uruguay decepcionó no solo a sus hinchas, sino también al Mundial. Esto la gente no lo suele hablar, pero Uruguay en los últimos 3 mundiales no ha hecho prácticamente nada. Es más, la última vez que Uruguay tuvo una gran campaña de mundial fue en Sudáfrica 2010 cuando llegaron a semifinales. En el 2014 se fueron en octavos de final. En el 2018, que fue su actuación más decente, se fueron en cuartos de final eliminados por Francia. Y en Qatar 2022, como recordarán, se fueron en la fase de grupos. En este 2026 la cosa no parece ser muy diferente, y no lo digo porque no tengan posibilidades. Claro que las tienen, pero en estos 2 primeros partidos, Uruguay ha demostrado, primero, que no tiene el mismo nivel que en eliminatorias, segundo, que no tienen la misma hambre y motivación de la generación anterior, y tercero, Marcelo Bielsa no sabe qué hacer para resolver el tema de la ausencia de Arrascaeta, porque sí, la ausencia del 10 de Uruguay no se ha podido resolver. No hay un solo jugador en toda la selección uruguaya, ni siquiera Fede Valverde con los 100 millones que vale, que te dé lo mismo que te daba de Arrascaeta, ese juego en corta distancia, esa inventiva, esa técnica, ese talento. Uruguay es una selección predecible que juega a correr de arriba abajo como un pollo sin cabeza, no saben cómo generar fútbol. A eso tienes que sumarle que la defensa de Uruguay es cualquier cosa menos una buena defensa. Debe ser de las peores defensas uruguayas que yo he visto en años. Les hace gol Arabia Saudita, les hace gol Cabo Verde, 2 goles encima. ¿Cuántos goles les podría hacer España? Uruguay ha demostrado que su nivel ha ido bajando y el público normalmente lo ha ido ignorando. Es más, Uruguay en estos últimos mundiales ha pasado desapercibido. Lo más destacable que tuvieron fue ese partido contra Portugal en 2018. Y esa derrota contra Corea del Sur en 2022. No hay más recuerdos de Uruguay en mundiales y eso se tiene que decir. Porque Uruguay siempre habla acerca de la historia que tienen, que la tienen. Han ganado mundiales a lo largo de los años. Son un equipo histórico de Conmebol. Pero en los últimos tiempos no han hecho nada que se destaque para el fútbol sudamericano y obviamente ni para su país. La selección uruguaya hoy en día tiene mucha historia detrás, pero ya no es una selección respetada. Y eso es algo que se ganaron a pulso. Cabo Verde sale y le juega de tú a Uruguay. No se sienten intimidados, no sienten miedo de su estilo. Y ahí también tiene mucho que ver Marcelo Bielsa. Porque de Bielsa podemos decir muchas cosas. Para mí es alguien que sabe mucho de fútbol, entiende algunos temas de la vida y te da consejos buenos. Debe ser interesante hablar con él. Pero en los últimos años, Bielsa ha estado demasiado gaga como entrenador. Sigue aplicando los mismos métodos que aplicaba en el 2010 y ya pasaron 16 años desde entonces. Es un entrenador cuyo juego no tiene tantas facetas e incluso creo que los entrenadores que salieron después que él, sus discípulos, los bielsistas, han llegado incluso a ser mejores. Han conseguido grandes resultados, mientras que Bielsa se quedó un poco estancado en su figura de entrenador que está mirando abajo, que piensa mucho, que camina y que toma decisiones medio raras. Se quedó siendo el loco Bielsa, pero nunca pasó a ser un Bielsa ganador.
Y Uruguay creo que sí, cometió un error al llevarlo para que sea su entrenador. Bielsa te puede armar un buen proyecto si le das el tiempo necesario, pero luego, cuando llega su mejor momento, no te dura mucho. Ese siempre fue su problema como entrenador. Y en un mundial, Bielsa nunca hizo nada. Uruguay tenía la idea de que su sistema y su estilo encajaban con ellos y nada que ver. El estilo uruguayo y el estilo Bielsa son totalmente opuestos. Y esto no lo digo porque no haya convocado a Luis Suárez. Yo creo que no tenía muchos motivos para convocarlo. Pero también es cierto que Uruguay no tiene un solo delantero goleador. Colombia tiene mejores delanteros que Uruguay y eso antes no era así. Siempre hablamos bien de la selección uruguaya porque eran capaces de sacar muy buenos jugadores con tan poca población. Fede Valverde juega en el Real Madrid, pero el estilo de Fede Valverde no es el de un jugador que te haga ganar al equipo él solo. Fede Valverde es un volante que a veces pisa el área para hacer goles, pero no es un conductor, un creador de juego y mucho menos un finalizador neto. Es un mixto, hace muchas cosas y las hace bien, pero no puedes depender únicamente de que a Fede Valverde le den las ganas de jugar al fútbol. Todo esto sin mencionar a la defensa uruguaya, que yo te digo, he visto defensas de Uruguay que defendían mal, pero esta es algo totalmente despropósito. No solo que el arquero todo el tiempo vive adelantado como si fuera el arquero del Bayern Múnich, sino que la defensa siempre está mal parada. Cabo Verde, con un poco de velocidad y técnica, hicieron lo que quisieron con la defensa uruguaya. Y eso que en un momento parecía que Uruguay iba a ganar el partido, que lo tenían controlado al final del primer tiempo. Pero ¿qué pasó? Bielsa comete el gran error de no saber replantear el partido, que ya le ha pasado varias veces con Uruguay. Los segundos tiempos suelen ser peores que los primeros, y Cabo Verde revivió. Les empató el partido e incluso se lo pudieron ganar al final. Uruguay acabó pidiendo la hora contra Cabo Verde, una selección que, recordemos, casi nadie conocía antes de este mundial. ¿Qué son las cosas bonitas que tiene la Copa del Mundo? Equipos desconocidos que de pronto te empiezan a sorprender. Pero esto no quita que Uruguay está haciendo un papelón. Miren nada más cómo están los grupos. En el grupo Uruguay tenemos España con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde con 2 puntos y Arabia Saudita con 1 punto. En un mundo de lógica, se supone que Uruguay y España tendrían que clasificar, pero el mundial a veces no es muy lógico. En la fecha final, Uruguay tiene que jugar contra la selección española, contra Lamine Yamal, contra Mikel Oyarzabal, que hoy marcó 2 goles. Mientras Uruguay no le pudo ganar a Arabia Saudita, España lo goleó sin contemplaciones, le metió 5. Como si fuera lo más fácil del mundo, España va mejorando fecha a fecha y Uruguay parece que va empeorando fecha a fecha. Si España le gana a Uruguay, España llegaría a los 7 puntos, clasificarían en primer lugar sin discusión, mientras que los uruguayos se quedarían solo con 2, y en riesgo de que si Cabo Verde y Arabia Saudita no empatan, si uno de esos dos equipos gana, pasarían a Uruguay. Uruguay bajaría al tercer puesto con 2 puntos, y con 2 puntos es prácticamente imposible que clasifiques como uno de los mejores terceros. Lo más seguro es que te vayas eliminado. Si Uruguay empata con España, los españoles llegarían a los 5 puntos, Uruguay llegaría a 3 puntos. Si Cabo Verde y Arabia Saudita, uno de esos dos gana, igual pasarían a Uruguay, porque Cabo Verde llegaría a 5 puntos y Arabia Saudita llegaría a 4, superando a los uruguayos. Uruguay pasaría nuevamente al tercer puesto, pero ahora con 3 puntos. Tendrían un poco más de posibilidades de clasificar como uno de los 8 mejores terceros. Sin embargo, las posibilidades no son seguras. Podrían quedarse afuera igual. La única manera de asegurarse es derrotando a España. Y viendo el nivel que demostró Uruguay en estos 2 partidos, no veo cómo lo podrían hacer. Y no lo digo porque no tengan chances o porque sea imposible, sino porque futbolísticamente hablando, España está muchos pasos por delante de Uruguay. Tiene mejores jugadores, tienen futbolistas más desequilibrantes, Uruguay no tiene un solo jugador que te haga bien el 1 contra 1, y España tiene a Lamine Yamal. También recuperaron a Nico Williams y a un delantero goleador como Oyarzabal que está entrando en racha, mientras que Uruguay no tiene a ni un solo jugador en racha y una defensa que cada vez se ve más endeble. Dependen exclusivamente del nivel de su medio campo, que es donde Bielsa está queriendo poner la mayor parte de su atención, proteger el mediocampo uruguayo. Pero España también tiene un buen mediocampo, con Pedri, Fabián Ruiz, Rodri, Dani Olmo, jugadores que te pueden ganar un partido. Yo creo que Uruguay sí va a clasificarse. En tercer lugar, no creo que le puedan ganar a España. Aunque, si en el partido de Arabia Saudita y Cabo Verde empatan, a Uruguay le podría alcanzar con el empate para seguir en el segundo puesto. Sería un segundo puesto bastante barato, eso sí, con solo 3 puntos, pero segundo puesto al fin.
Sin embargo, yo no creo que los uruguayos quieran depender del resultado de otro partido. Tienen que depender de sí mismos, porque si le ganan a España, pasarán como primer lugar de grupo. Todavía tienen esa posibilidad. Se ve lejana, pero no es 100% imposible.